De vuelta con ustedes, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Ramón Espinal, ginecólogo y médico de la reproducción. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Siempre tiene informaciones valiosas. ¿Qué tal? Como no, buenas noches, Bélgica. Buenas noches a mis amigos. Aquí, como siempre, bueno, mi casa, cuando ustedes me invitan y yo vengo, me siento como en mi casa. Ya tenemos muchos años de interactuar. Y como tú dices, sí, yo entiendo que una responsabilidad del profesional de hoy es compartir sus conocimientos, compartir sus experiencias, porque en realidad se lo debemos a nuestra población. Mira, recientemente hubo un escándalo que todavía está sonando con una señora que sustrajo de la maternidad de los Mina una criatura, y después que la mujer tiene problemas mentales, que la mujer le hacía creer al esposo que está embarazada y todo eso. Entonces yo digo, con tantos métodos que hay ahora de mujeres que no pueden tener hijos, pero con esos métodos que hay, sí se puede. Sin embargo, viendo las condiciones de la señora, veo que no es una mujer que tiene dinero y pienso que eso cuesta mucho. ¿Cuál sería el proceso para una mujer que no pueda tener hijos, pero que eso no está al alcance de todos? Bien, mira, la pregunta es excelente y déjame explicarte que hay un concepto de que tener un hijo es algo muy costoso. Y resulta que un hijo a veces tenerlo puede salir por 400 pesos. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Que resulta, o sea, hay un concepto de que tener un hijo es algo muy costoso. Y lograr un embarazo puede salir tan barato como 400, 500 pesos. Me explico. El problema más frecuente por la que una mujer a veces no se embaraza es por trastorno de ovulación. O sea, lo más frecuente que ocurre en parejas de fertilidad es que la mujer no ovule. Ese es uno de los principales problemas. Sin embargo, hecho el diagnóstico, indicarle una pastillita de clomifeno, que puede andar por ese precio que le estoy diciendo a ustedes, y que la paciente se lo tome es suficiente para ovular y embarazarse. Entonces, evidentemente, que lo que primero que nosotros tenemos que decir es que para que una mujer se embarace se necesitan tres cosas. Primero, que los espermatozoides del hombre estén bien. Segundo, que la mujer ovule bien. Y tercero, que su matriz, su útero y su trompa estén bien. Es lo primero que hay que investigar. Entonces, el concepto de inmediato es costoso. Pero no, primero vamos a saber qué tiene la paciente. Porque la paciente puede tener desde una simple anovulación hasta un varón que esté muy mal o una paciente que tenga serio trastorno de falla ovárica, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y entonces ya eso es otra cosa porque estamos hablando en el terreno de lo que es reproducción asistida. Y la reproducción asistida sí puede ser costosa, pero llámese reproducción asistida, hay de alta complejidad y de baja complejidad. La de baja complejidad, que es una inseminación, que se resuelve con lo que es una inseminación intrauterina, pues no es tan costoso tampoco. Una fertilización in vitro en este país anda costando la tercera o cuarta parte de lo que costaría en Estados Unidos, por ejemplo. O sea que realmente hay que ver el caso. En el caso de esa paciente, que yo tuve incluso, de esa señora que yo tuve la oportunidad de ver el video, donde veo que llega la policía y le quita una sábana que tiene y ahí estaba la niña. Y ahí dice, ¿qué niña? Y la niña la tenía ahí. Hay pacientes o hay mujeres que a veces, con la ansiedad de querer tener un hijo a ese hombre, que es el hombre que ella quiere, o el hombre que le gusta, o es el hombre de su sueño, muchas veces se desesperan. Y déjeme decirle que eso es una causa de infertilidad. Porque el estrés y la ansiedad conlleva lo que yo le acabo de decir, a una anovulación. Entonces, hacen cosas muchas veces por querer en el aceleramiento de ese proceso, en el caso de esa paciente, pues realmente ella, según tengo entendido, engañó al esposo porque le hizo creer que ella fue y que dio a luz y que esa niña era de ella. Y la niña había sido sustraída de una maternidad que gracias a la tecnología, según tengo entendido, por cámara se vio todo lo que pasó. Entonces, eso pasa con frecuencia. Allá han ido pacientes que nosotros hemos evaluado que creen que están embarazadas y están seguras porque no ven la menstruación y todo. Y eso tiene un nombre. Eso se llama pseudociesis o un pseudoembarazo, o embarazo como se llama mental. Y hay pacientes que te hacen, o sea,
todo el proceso de que esté embarazada, le crece el abdomen y todo. Incluso le voy a confesar algo. Cuando yo llegué al país, ya hace unos años, estamos hablando año 95, me llega, la segunda paciente que me llega, es una paciente que resultó ser de un campo cercano, que estaba embarazada, y ella va a la casa, porque yo originalmente, yo vivía en un campo, y entonces ella llega, que quiere que la familia, porque yo fui médico general en ese campo por un tiempo, querían que, ay, mire qué bueno que usted llegó, para que sea usted que le haga el parto a fulana. Entonces yo la veo, le veo su embarazo, le veo su bata, y le veo su barriga grande y todo, y entonces yo le digo, no hay ningún problema, llévemela a la consulta el lunes y vamos a evaluarla. ¿Qué pasa? Que cuando yo la evalúo y le hago una sonografía, le veo un útero pequeñito. El abdomen está grande como si fuera una mujer de término, pero le veo que tiene un útero pequeño. Y para mis adentro, yo digo, ¿y cómo? Porque él se estaba chequeando en una institución pública y ya esta vacuna puesta tenía. Recuerda que era una época en que todavía la sonografía no era tan popular como ahora, porque ya ahora cualquiera de nosotros tiene un sonógrafo. De hecho, yo tenía un sonógrafo en esa época, pero era un privilegio tenerlo. Entonces, yo digo, ¿cómo yo le voy a decir a esta gente que no está embarazada? Porque inmediatamente la reacción va a ser de negatividad. Entonces, apelé y la mandé a una institución muy famosa que tenemos aquí de imágenes. Vaya a tal sitio que vamos a hacer una sonografía. Y entonces cuando ellos van allá, le hacen la sonografía y le dicen, no, pero ¿cómo que no? Pero mire, le enseñan todo y le explican todo. Cuando llegan donde mí, ya vienen un poquito ablandados, ¿no? Y entonces me dicen, mire, pero que dice que no está embarazada. Entonces yo le digo, miren, yo realmente le iba a decir lo mismo, pero yo quise buscar una especie de segunda opinión que avalara también lo que yo le iba a decir. Realmente ella no está embarazada. Pero ¿y cómo es eso? Entonces le comencé a explicar lo que era el pseudoembarazo y ese tipo de cosas. Por los 2 o 3 días a la mujer le llegó la menstruación, le bajó su barriga y posteriormente logramos que ella se embarazada. Sí, entonces realmente eso puede pasar. Hay personas o mujeres que pueden hacer un cuadro de este tipo y quizás si están en otro pueblo, quizás lo más fácil que ven es robarse un bebé de una maternidad y llegar y hacerle creer al esposo que es el hijo de él. O que tal vez hay una presión de parte de la familia de esposo, porque eso ocurre mucho en nuestro país, ¿eh? La suegra que ataca a la yerna, que no puede embarazarse, que mi hijo está muy bien, que el problema es de eso, y comienza un mecanismo de presión y resulta que en la mayoría de las veces que tiene problemas es el hijo, no es la mujer. ¿Pero qué podría ser el embarazo psicológico? Señores, la mente humana es capaz de muchísimas cosas. A través de la historia hay tantos experimentos que se han hecho como de qué es capaz la mente, que se dice, yo no lo he leído, pero es popular decir que una vez con unos presos hicieron una prueba donde le hacían creer que eran condenados a muerte y que le hacían creer como que lo cortaban y ellos escuchaban cuando caía la gota de sangre y supuestamente hasta un paro hizo uno de ellos. Yo no tengo esa información. Pero eso pasa con los hombres también, cuando van a tener sexo, con la mente también. La mente es muy poderosa. Entonces, a eso no escapan las mujeres que todavía son más susceptibles en el aspecto psicológico que nosotros los hombres para eso. Entonces, pues eso es parte de lo que es la medicina, como también hay pacientes que luego que dan a luz, también hacen un cuadro psicológico que se llama psicosis puerperal, que prácticamente es un cuadro que lo manejan los psiquiatras. Postparto, algo así, se vuelven locas. Sí, realmente tienen problemas. O sea que realmente dentro de lo que es la parte de obstetricia hay muchas cosas que llaman la atención porque tampoco es de común que ocurran. Y en el caso de esta señora, yo me imagino que ella tenía algún tipo de psicosis en ese aspecto y quería parecerse con esa niña que es del marido. Y se la robó de un hospital, de una maternidad. Doctor, nosotros, como siempre, dándole la bienvenida y saludando su presencia aquí, frente a un público que sé que aprende siempre que usted viene. Y yo quisiera aprovechar su presencia para preguntarle de un tema que hace apenas 3 días lo escuché en un programa especializado que se transmite por uno de los canales de la capital. La famosa bombita. Y yo le digo esto porque hay muchos casos callados, muchos hombres le da vergüenza. La famosa bombita, que usted sabe a qué yo me refiero. Sí. Y estamos hablando de reproducción humana, y sin eso no es posible, a menos que no sea artificialmente, ¿no? Pero naturalmente tiene que ser por esa vía. La famosa bombita.
Ese procedimiento se lleva a cabo de manera simple, es complejo, es muy costoso. Y además quiero preguntarle, ¿eso es algo artificial que se le instala al hombre, se le pone al hombre? Sí, mira. Yo me iba a preguntar, ¿y puede tener hijos con esa bombita? Bueno, lo preguntó. Lo preguntó. Sí, claro. Es ahí que ve el centro de la Por pregunta. eso. Realmente ese procedimiento se utiliza más en hombres que tienen problemas de impotencia. Que no puede, recuérdese que en el pene hay lo que se llama los cuerpos cavernosos y cuando hay una erección es porque se llenan de sangre, ¿no? Entonces la bombita asemeja eso, ¿no? Y realmente aquí hay médicos muy buenos, aquí tenemos urólogos muy buenos, no de ahora, de hace muchísimos años, que están colocando esa bombita. Y yo conozco muchos pacientes que la tienen, hombres de 70 y pico de años que están felices. Porque simple y llanamente la bombita lo que tiene básicamente son, hazte de cuenta que dos áreas. Una área que cuando tú pulsas un botón se llena y provoca la erección y la otra cuando ya tú terminas y te sientes satisfecho, precisamente le da y se llena la otra área y baja. Realmente no tiene que ver con la reproducción, porque realmente lo que tiene que ver es más con la erección. Y claro está, no importa la edad del hombre, el hombre tiene la ventaja sobre la mujer, que por ejemplo yo conozco, y eso es un caso familiar, casi con 80 años que embarazó de mellizo en la familia de mi esposa y era diabético y obeso. Con 80. Casi con 80 años, tenía 79 algo y pico de años. Y realmente él logró embarazar de 2 mellizos, que hoy ya son 2 profesionales. Entonces, ¿qué te digo? Eso tiene que ver mucho con particularidad de cada hombre, porque recuerda que una de las cosas que más problemas da son los diabéticos para la erección. O sea, la diabetes como enfermedad sistémica tiende a afectar mucho lo que es la parte sexual en el hombre. Pero para contestando directamente tu pregunta, realmente la bombita es para que la necesites, es un éxito. Que la necesite, yo entiendo que puede usarla, lo único que tiene que buscar manos expertas, y para eso son los urólogos, que como yo te digo, aquí en la ciudad tenemos urólogos muy buenos, y realmente eso ya es una rutina dentro del campo de la urología. Usted me va a anotar el número que es para un amigo. Está bien. Pero está Chancho No vaya a creer Estrella. que soy yo. ¿Para qué para un Chancho amigo? Estrella que le puso la bombita Para que estemos claros, ¿verdad? Le puso la bombita a Andrés García porque se la hicieron en México Sí. y no se la pusieron bien y mandaron a buscar Chancho. Chancho Y Estrella. Chancho Chancho se la Estrella. arregló y le puso una nueva. Y a un funcionario cuando va a la guerra, vienen a buscarte un helicóptero. Hay mucha historia de eso, porque no es de hoy que Chancho Estrella esté en eso. Rafael Chancho García. Estrella estuvo aquí, doctor, ahí sentado donde está usted, y yo, incluso la segunda parte de mi pregunta se iba a referir a él. Él nos mostró a nosotros aquí unas imágenes terribles, que a mí me dio pesadilla 3 noches consecutivas, de hombres que se mutilados, se los mocharon, y mencionó alguna de las causas. En el hospital, A veces donde simples. más pasa eso. Dice. Cuando ocurre eso, doctor, que se lo... ya. No necesariamente. Recuérdese. Levánteme el ánimo. Bueno, te lo voy a levantar ahora mismo. Sí. Ustedes no se recuerdan, hace muchos años, el caso de Lorena Bobby, Claro. que claro. se lo cercenó a su pareja y realmente fue a un hospital y después el hombre hasta trabajaba en revistas de Playboy y ese tipo de cosas. Pero él pudo tener hijos Sí, después de eso. no recuerdo si tuvo hijos, pero sí se puede. se pudo resolver. Mira qué es lo que pasa. Si ese es un paciente que llega a tiempo a un lugar donde el médico maneje lo que es la microcirugía, que es la recanalización de vasos, perfectamente se puede. Y hay casos en este país y en esta ciudad de médicos que lo logran, porque es lo que yo te digo, dentro de nuestra ciudad hay muchos profesionales de todas las áreas buenísimos. O sea, ya no es como antes, ya tenemos nosotros la oportunidad de aprender. Y te voy a hacer una historia breve, conmigo mismo. Hace un tiempo que yo escuchaba hablar de lo que es el rejuvenecimiento ovárico. Y realmente, para aquella paciente que cada día las mujeres hacen una menopausia precoz. Eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, de la Bueno, de la menopausia de la mujer. Exactamente. Que cuando una mujer tiene menopausia ya no puede tener hijos. Sí, claro que sí, te voy a explicar. No, pero ahora. no puede, sin sí, este sí. caso que tú vas a ganar. No, hay que ayudarla y se ayuda de 2 maneras, que es lo que yo te voy a explicar. Entonces, yo había escuchado hacía tiempo unos trabajos de investigación que se estaban llevando a cabo para, de la misma sangre de la paciente, preparar lo que eran células de crecimiento, inyectarlo directamente en el ovario y que a esa paciente se le revertía la menopausia. Bueno, pues yo me entero que en España ya hay unos casos de nacimiento y todo eso, inmediatamente hice la diligencia, cogí un avión y fui a España.
y conseguí un entrenamiento inmediatamente en el área. Al día de hoy llevamos 16 casos. ¿Qué? Hechos. ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago, allá en el instituto. Llevamos nosotros O ya sea, una 16 mujer casos. que tiene la menopausia, porque a veces jovencita de menos de 40 años, Sí. ¿eso se resuelve total Claro. o hay posibilidades? Sí, miren cómo se resolvía y miren cómo se resuelve. Yo he visto niñas con 23 años menopáusicas. Con 23 Con años. 23 años. Porque recuérdense que genéticamente la mujer nace con una cantidad X de óvulos. Y a través de la vida lo va perdiendo. Y a una se le acaba primero, antes, y otra se le acaba después. Se supone que la menopausia debe llegar a una mujer alrededor de entre los 45 y 50 años. La realidad es que estamos viéndola mucho más jóvenes. En ese caso, que es un caso un poquito atípico, su mamá llega con esta niña abrumada porque ya en otro lugar le habían hecho una prueba y le habían dicho lo que tenía. Ella llega a nosotros en búsqueda de lo que es una segunda opinión. Nosotros evaluamos la jovencita y efectivamente tenía lo que se llama la hormona antimuleriana extremadamente baja y la FSH, que es la hormona foliculante, estimulante del folículo. Entonces, evidentemente que ahí había un diagnóstico hecho, pero la doña todavía sigue escéptica ante la situación. Entonces yo le dije, mire señora, lo último que da ese diagnóstico es entonces una biopsia de ovario que se hace por la paroscopía. Y eso fue lo que yo le ofrecí. Y si usted quiere, porque la madre no aceptaba, porque la verdad que es un shock que una niña tan joven tenga ese problema. Entonces, inmediatamente yo me entero de esto, hago la diligencia y me voy a Europa. Lo que yo le quiero dejar dicho con ustedes es que ya vemos muchísimos profesionales en nuestro país y en la región que tenemos todos los posgrados del mundo. Por ejemplo, en estos días, de una manera agradable, yo me entero un amigo, se le rompe un aneurisma cerebral, que en otro tiempo eso era causa de muerte, y ahora también, si no se anda con tiempo, porque se rompe un vasito en el cerebro y hace un hematoma. Y yo me entero que ese amigo es llevado de emergencia y un colega, que tengo el honor de conocerlo, neurocirujano de esta ciudad, lo abordó endoscópicamente. O sea, en vez de hacer como antes, que le abrían el cráneo para que él. le abrían la cabeza entera. Claro que sí. Entonces, yo me enteré, y no solo eso, en el acto le descubrieron, los estudios que le hicieron, que tenía 2 más. Y él se lo corrigió todos endoscópicamente. O sea, sin tener que abrir el cráneo. Al otro día, el paciente estaba yo hablando con intensivo. ¿Y cómo fue el método? Es mi amigo, endoscópico. O sea, ¿Pero qué quiere decir? endovascular, o sea, por dentro. ¿Verdad? ¿Entrando por dónde? Por la nariz. Exacto. Lo abordan. Y hay muchísimas cirugías que hacen de ese tipo. Entonces, realmente, ¿qué yo quiero darle a entender a ustedes? O sea, que la medicina está muy avanzada. O sea, que ya hoy el médico que se gradúa de una especialidad y se descubre algo nuevo, pues sencillamente en nuestro aeropuerto que es internacional coge un avión y llega a Europa o llega a Estados Unidos donde sea y va y se entrena. O sea, esa oportunidad en el día de hoy. Entonces, contestando a tu pregunta, Bélgica, realmente en el caso de las menopáusicas, ¿qué era lo único que se le ofrecía? La ovodonación o la donación de óvulos. O sea, ya en el mundo hay bancos de óvulos que tú pides con la característica del paciente, igual que con los espermatozoides también, cuando el hombre no tiene espermatozoides, y entonces es posible darle esa donación. Ese era el tratamiento. Pero con este tratamiento ahora, que yo le estoy hablando a ustedes del rejuvenecimiento ovárico y endometrial, porque el endometrio, que es la parte del útero, también es posible, porque eso tiene que crear un rango de tamaño de más de 7 milímetros para que se pueda pegar, por así decirlo, un bebecito. Y cuando eso no se logra, eso era un dolor de cabeza antes, pero ahora es posible también rejuvenecer esa parte. O sea, lo que quiero decirles es que hay alternativas y que ¿Hasta cada qué día edad la salen cosas mujer nuevas. con esa condición Mira, puede tener hijos? se dice que hasta una mujer menopáusica se le hace ese procedimiento. Y Por como edad. es con factor de crecimiento, Menopáusica por edad. Por edad. Puede revertírsele esa patología, por así decirlo, aunque es algo fisiológico cuando es a la edad adecuada. Pero también con ese rejuvenecimiento ya nosotros no tenemos que apelar a la ovodonación, que mucha gente dice, pero bueno, es que entonces no va a ser mío. Y entonces uno tenía que explicarle y decirle, mira, genéticamente no, pero va a durar 9 meses y tú eres que lo va a alimentar y cuando nazca tú eres que lo va a criar. O sea, esa era una alternativa, porque la otra alternativa era la adopción de un bebé. ¿Ok? Entonces fíjense cómo la cosa ha ido avanzando y ya es posible hacer un rejuvenecimiento de ese ovario y revertir esa menopausia y que se pueda embarazar incluso sola, que no necesitaría incluso, si no tiene una patología agregada. ¿Es costoso eso? No. Porque aquí siempre hablamos del costo, que la gente humilde no puede. Aunque la gente pobre es la que más paga, la que más...
Los ricos son lo que les es más difícil tener hijos, pero hay casos, Pero eso tiene su explicación. excepción, como el de la mujer que se robó la muchachita. Claro. ¿Cuál es la explicación? La explicación te voy a decir la siguiente. Es al contrario, la mayoría de gente pobre muchas veces no tiene problemas porque a veces no tienen un grado de educación y son muchachitas que se meten muy joven y se embarazan muy joven. La más pudiente Espera estudia, muy tarde. hace un posgrado, después hace una maestría y después hace un doctorado y cuando hace así tiene 40 años. Si tenía una enfermedad sobreagregada como una endometriosis, por ejemplo, y a los 40 años hay problemas, porque esa calidad de óvulo tiene problemas. Ahora, fíjense la alternativa que hay. Nosotros tenemos un programa en el Instituto de Reproducción y Ginecología de Cibao Virexi que se llama Vida. Ese programa se creó con fines de ayudar a los pacientes oncológicos, por ejemplo. Es decir, paciente con cáncer. Con cáncer. Nosotros hemos visto jovencitas con 26 años con un cáncer de mama. Entonces, ¿qué se hace con esos pacientes? Que inmediatamente, independientemente tenga la menstruación o no, para no perder tiempo, se puede estimular la ovulación, aspirarle sus óvulos y guardárselo. Antes no se hacía porque no había la tecnología para eso, pero ya se hace. Entonces, se le guardan, a los varoncitos se le guarda sus espermatozoides y a las hembras se le guarda sus óvulos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando ellos sobreviven su enfermedad, que su oncólogo da la luz verde, es posible que tengan sus hijos de sus propios óvulos y de sus propios espermatozoides. Interesante. Sí. Así nació ese programa, pero el programa a través del tiempo ha tenido una variante. ¿Cuál es la variante? Bueno, esta profesional que dice, bueno, yo no tengo pareja, y me lo dicen textualmente como se lo voy a decir, así mismo me lo dicen en el consultorio. Doctor, yo vine porque yo estoy enterada que mis óvulos se pueden guardar. Yo voy a hacer un posgrado fuera del país. Ya yo tengo 30 y tantos años, 32 años, 31 años. Y cuando yo venga, sé ya que puedo tener problemas. Doctor, y yo no le quiero poner caso del primer loco que yo encuentre, porque a veces las mujeres se desesperan. Sí, y con tal de tener un hijo, pues a veces escogen lo que no le conviene o lo que menos le conviene. Entonces, así mismo me lo dicen. Y es posible, señores, como una variante de ese programa de vida, también estamos guardándole sus células a, sobre todo mujeres, porque todavía no he visto hombres que hayan solicitado por esa causa, sino las mujeres, sobre todo aquellas pacientes que tienen endometriosis, que se sabe que la tienen, que está en grado 1 y que a tiempo tú puedes guardarle esos óvulos y ellas hacer toda su vida profesional que quieran y todo, y cuando decidan embarazarse en la edad en que ya lo guardaron. Si fue a los 31 y se quieren embarazar a los 39 o los 38, sus óvulos son de 31. Y eso es gracias a una técnica que se llama vitrificación, que la inventó un japonés, a quien tuve yo el honor de conocer en Lima, en Perú, que dio una conferencia sobre el tema, y tuve la oportunidad, porque nos tocó irnos junto al aeropuerto, de conversar con él y decirle, caramba, yo te felicito, ¿qué aporte tú has hecho a la humanidad con el descubrimiento de eso? Porque antes solamente se podía guardar embriones o espermatozoides, no era posible guardar óvulos, y gracias a ese japonés, pues realmente se pueden hoy guardar las células, los óvulos de las pacientes jóvenes con la variante que yo le dije, ya sea oncológica, sea porque tienen endometriosis, o sea porque tengan cualquier problema que haya que quitar quizá un ovario o algo. Endometriosis, así es. Es la mujer que cuando va a tener su menstruación le da mucho dolor y eso es una cosa catastrófica. Así es. Y le daña los ovarios. Le daña los ovarios. Endometriosis daña los ovarios. Doctor, usted ha hecho mucho hincapié en lo que es el rejuvenecimiento, principalmente de la parte de los ovarios. De los ovarios. Pero eso también tiene que ver con la parte de afuera. Porque hay muchas, en estos momentos también, o sea, se dice, hay muchos comentarios, principalmente por asuntos médicos, de que hay muchas mujeres que ahí son prácticamente, tienen problemas en la parte de adelante, entonces si adentro se puede resolver, afuera también me imagino que se resuelve también. Lo llamado ancha. Ah, ok. Sí, esa es la cosmética vaginal. Exactamente. Se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, las mujeres sobre todo muchas veces cuando paren, dan a luz, a veces tienen problemas. Muchachos de 9 libras, muy grandes, ese tipo de cosas. Pero también el envejecimiento fisiológico de las mujeres.
donde su vulva se le pone rugosa y ese tipo de cosas. Todo eso es posible. Pero no aplica arreglarlo. la cara, al cuerpo, Bueno, ponerse ya joven. la cara, sí, claro que sí. Sin Claro que hacerle sí. cirugía. Claro que sí, claro que sí. Te voy a recomendar a alguien. Aquí hay una estrella en esta ciudad que se llama doctora Pía Estrella, como su nombre lo dice, que en eso es como su apellido, una estrella. O sea, sí, hay muchísimas O sea, doctor, alternativas. Yo si yo tengo voy- aquí si yo voy- a Irsi Arias. Irsi Arias que también. También. que es mi segunda hija. Sí, Acaba sí, de sí. llegar de París, Sí, de un sí, congreso. Está allá en la clínica, Sí, sí, que sí, es sí, sí. sobrina del doctor Iván García. Iván Arias. Iván Arias. Sí, no, Ella es no, Arias también. Irsi Arias. Esa es otra estrella que Sí, tenemos no aquí. Es lo que le García, decía, Arias. es que es lo que le decía hace un momentico. O sea, hay muchos buenos profesionales aquí. Y yo te cité un caso y rápidamente me llega pero ella también, yo conozco a Irsi Arias, una estrella también de Yo conozco a Pía de también, dermatóloga, sí, que claro está muy sí. triste, Sí. porque no viene al caso. Yo Recientemente... yo iba a decirle algo y dejé que la dama, ¿verdad? Sí, Porque sí. no es caballero. Ok. Si esa doctora Estrella hace procedimientos ambulatorios, Ella es Sí. dermatóloga. Sí, sí. ¿es? Ella es dermatóloga. Dermatólogo. Ella es dermatóloga estética. No, esa es Ilse, la otra. No, lo que ellos se refieren no es otra. Sí, Sé por el nombre. otra. Estrella Pía, es muy amiga mía, tuvo un problema muy grave de un hijo Sí, que sí, sí. se le mató el año pasado, hija de Estrella, que tú lo conociste, que era por mucho tiempo presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago, muy conocida. Una excelente- Ese es Pía, sí. pero Ilse es la hija mía segunda. La que viene aquí. Ilse Sí, la amiga de Arias sí, de Bruselas. Rodríguez. Pero que no es a ella que se refiere. No, él se refiere a Pía, que Exacto. también es Yo la dermatóloga. puse como un ejemplo, Yo pero estoy de claro. igual manera, como dice Bélgica, la Dermatóloga, doctora son ambas Ilse, dermatólogas. sí, ambas son Y eso dermatólogas. de dermatología. No, lo que La- pasa es que la belleza de la cara. Oye. dentro de la dermatología está la dermatología estética, Sí. que es de belleza y que es mínimamente invasiva. Generalmente ellas hacen todos sus procedimientos fuera de un quirófano. Sí, sí. Y trabajan muy bien, ambas. Son muy buenas las dos. Mira. Y la conozco a las dos. Pero en el caso que yo le pregunté no tiene nada que ver. Con eso no. Con eso no. Eso tiene que ser ginecólogo. Ginecólogo. No, aparte nos toca a nosotros. Y es lo que se refiere específicamente, lo dicen, baja la milla. Baja la mía. Exactamente. Bueno, mira, ya eso es de nosotros. Sí, sí. recientemente dio a luz la famosísima mediática Paris Hilton, la hija de los hoteles, nieta de los hoteles Hilton. Dio a luz por una subrogación o vientre de alquiler. Sí, subrogación materna. Vientre de alquiler. O vientre de alquiler, como le llaman también. Y vi un reportaje que hizo el periódico Listín Diario de todas las famosas que salen, que han preferido por las Kardashian, tienen como que yo cuántos muchachos, 2 son de ella y 2 son por vientre de alquiler, como hizo Marco Jackson también. Ricky Martin. Aquí eso no se permite, aunque Así se es. hace. Sí. Porque ustedes, sobre todo tú, que eres muy correcto, le tienes miedo a la Iglesia Católica, que no está permitido. No, realmente. ¿Eso es malo? ¿Es bueno? No, mira. Cuando una persona alquila un vientre para tener hijos, muchas lo hacen porque ya han tenido mucho, no quieren maltratarse, ya no quieren mantener esos 9 meses. Es lo mismo que si fueran de ellos. Sí, claro. Biológicamente sí. Claro que sí, mira. Pero sentimentalmente no. ¿Cómo es? No. Déjame decirte, lo primero es que la Iglesia Católica no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que en el país no hay una ley que rija esto. Es por eso, que no hay una ley. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una ley donde se permite hacerlo. Y dicho sea de paso, quienes manejan eso no son los médicos, son las oficinas de abogados. O sea, las parejas van donde un abogado y el abogado contacta al médico y hace todos los procesos que tiene que hacer el médico, pero lo dirige desde el punto de vista legal un abogado. En este país no hay ley y como no hay ley, por eso no se hace, no se debe hacer. Mira, cuando tienen ese hijo, que dicho sea de paso te voy a decir que hay indicaciones médicas para que ese caso ocurra y le voy a poner un ejemplo. Miren, una jovencita que hace un cáncer, por ejemplo, cérvico-uterino, a los 25, 23, 22 años, y hay que quitar el útero, hay que quitar la matriz, a esa paciente se le dejan los ovarios. Entonces, perfectamente es posible estimularla, aspirarle sus óvulos, unirlo con su esposo
y ese embrión ponerlo en otro útero para que lo tenga. En el caso que tú dices, yo entiendo que es una variante funesta, porque si una mujer está en las condiciones de tenerlo, ¿por qué no tenerlo? Porque no se quiere dañar su cuerpo. Yo entiendo que eso no debiera ni siquiera permitirse, pero vuelvo y te repito, en los Estados Unidos y otros países eso se permite legalmente y sin problema. Y perdón, esos en artistas... Ucrania, antes de la guerra, estaba viviendo de eso, un turismo. Sí, de alquiler. y la India también. Y la India, y como también. 5 países Sí, más. hay más países, dentro de lo que está Estados Unidos. Entonces, realmente en México se permite hacerlo también, pero en México hay una condición. Ok, lo pueden hacer, pero no debe mediar una parte económica. Quien lo va a llevar no puede cobrar. Tiene que ser como un voluntario, gesto altruista de una ayuda a una pareja. No puede cobrar. Entonces, si es así y reúne ese requisito, en México lo permiten. Por ejemplo, es una variante que tiene México. O sea, que Estados Unidos no tiene. Doctor, no cobra un o sea, centavo. que hay que pagarlo escondido allá, por abajo. Sí, porque Lo más nadie va a probable, tener ¿Qué pasa? Lo más probable. 9 meses ahí Por de abajo. gratis. Mira, aquí yo conozco casos de médicos que son homosexuales Sí. y incluso han tenido problemas después con la mujer, porque dicen, no es mío, porque eso es un lío. Después, cuando ellos se acostumbran, óyeme, eso es una cosa No, eso terrible, un terrible, porque componente- después no lo quieren dar. Por eso que en esos países, eso es con abogado, haciendo contrato, tiene que darle obligado. Pero aquí, como no hay ley, si se hace, puede que pierda la adopción. No necesariamente, porque si se van a una parte legal, ya se puede perfectamente hacer las pruebas genéticas. Y cuando tú haces una prueba genética, automáticamente tuyo. la hacen contigo, va a salir que es tuyo. O sea que al final, si ocurre cualquier problema, legalmente eso se resuelve, porque se demuestra legalmente que, Pero- no es de la que lo Sí, lleva. la de- Por En ese lado, sí. Jarabacoa, por ejemplo. Por ese lado no creo que haya... Esos 2 médicos que yo te digo, tuvieron... bueno, Jarabacoa es muy grande y nadie va a saber de Jarabacoa. Y después pero ya tan grandes los Se niños. resolvió. Sí, no, Si eso eran tiene- eso tiene dos su parejas parte. del mismo sexo. Eso tiene su parte. Pero vuelvo y te repito, tiene su componente legal y por eso es que realmente, como no hay ley en nuestro país para eso, por eso es que Pero no hay se están problemas. haciendo. Eso pare normal, salen Sí, igualito a los eso, papás o a la claro, mamá. claro que sí, porque es que son de ellos. Okay. Pero, ok. Genéticamente son de ellos, son con sus células realmente. ¿Por qué no Final- se promociona más, doctor, lo que es el centro que usted dignamente dirige? ¿Qué? Por eso conocido mundialmente. No, pero En ok, se Abasto. ha conocido mundialmente, pero la base principal es el segmento bajo que tiene que tener acceso a esas informaciones. ¿Por qué razón no pasó lo que pasó con la señora esta? Mira. Eso es una muestra de que hace Yo falta. te voy a explicar lo que pasa. Mira, yo soy un médico muy a lo tradicional. Entonces, yo entiendo que los médicos que trabajamos de manera tradicional, trabajamos, como dicen a la antigüita, que nuestro trabajo Pero habla. usted es muy mediático, doctor. Sí, entonces usted trabaja en esa parte y el paciente lo recomienda. O sea, se va a lo que se llama de boca en boca. A mí me critican, mis hijas sobre todo me critican. Me dicen, papi, pero es que usted debiera, y yo le digo, mire, mis hijas, porque usted nada más tiene tantos seguidores. Y yo le digo, mira, eso no me preocupa. Eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es hacer mi trabajo y que mi trabajo hable por mí mismo. Entonces, no, pero usted tiene que ponerse más moderno. Ustedes tendrán la oportunidad cuando ustedes vengan y ustedes hacen sus redes Claro. y hacen toda su cuestión y no hay ningún problema. Y me han obligado, por así decirlo. Yo a veces aparezco en muchos programas de Instagram que me entrevistan. En la televisión toda la vida yo siempre he estado, incluso yo recuerdo que comencé la televisión hace muchos años con un programa muy famoso de una persona que yo aprecio mucho, que se llama Vigilio Apolinar Ramos. Ay, santísimo. En Convivencia. Polo Ramos. Ahí comencé yo. Y luego me invitó Anthony Marte a Santiago en la Noche, que era muy conocido. Te estoy hablando Sí. unos añitos atrás. Después Y Jaime Tomás y después con nosotros. Jaime Tomás y así pues, yo siempre que me invitan, con mucho gusto acudo, por lo que yo le decía, el profesional tiene un compromiso con su pueblo, de que a nosotros se nos dio educación, de alguna manera se nos ayudó, entonces entiendo que es un compromiso para nosotros también aportar en esa parte Muchas de lo que gracias. es conocimiento. Se nos quedan muchos temas para el próximo Sí, cuando ustedes quieran, no hay programa. problema. De una serie de trabajos que se están haciendo ahora, que ya hemos hablado, pero ampliarlo más, sobre que hay gente que ya hasta escogen el sexo del niño. Sí. Hasta eso.
Sí, ese es el diagnóstico genético preimplantacional. Para el próximo programa. Muchas gracias, doctor. Un placer y bueno, gracias por la invitación y feliz noche para todos. Muy interesante la participación, como siempre, del doctor Ramón Espinal. ¿Dónde deben la gente acudir, llamar para más información? Sí, bueno, nosotros estamos en el Instituto de Reproducción y Ginecología de Cibao Irexi. Nuestro teléfono es el 809-724-3232. Extensión 234-221. Estamos aquí en frente a frente al Colegio Padre Fortín, de las monjas ahí en La Esmeralda, y a su zona. Ya estamos en este mes cumpliendo 17 años de existencia. Muchas gracias. Vámonos. Vamos a la pausa y regresamos.